de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o como otros la conocen, la doctrina del rapto. Rapto no me gusta, porque arrebatamiento al menos es una palabra que sí aparece en algunos textos de la Escritura, es decir, seremos arrebatados. La palabra rapto como un sinónimo es que me suena casi como un secuestro desagradable. Yo no sé a ustedes, pero a mí la palabra rapto me suena a alguien que no me quiere, que me secuestra para sacar un beneficio de mí. No me gusta esa palabra. Pero vamos a hablar del arrebatamiento. ¿Dónde ahí habla de la gran tribulación? ¿Dónde ahí habla del arrebatamiento? Ahí solo está diciendo que nosotros, el pueblo de Dios, somos puestos para salvación y no para ira, como los enemigos de Dios que serán castigados eternamente. Pero ¿dónde habla ahí de arrebatamiento? Yo quiero que tú lo veas, hermano. ¿Ves algo de arrebatamiento ahí? ¿Ves algo de tribulación ahí? Habla ira y habla salvación. Y tú y yo no tendremos ira. Los no creyentes sí tendrán ira. Los impíos sí tendrán ira. Pero tú y yo tenemos salvación por medio de Jesucristo. Ese texto no habla del arrebatamiento, no habla de la gran tribulación. Habla de unos que tendrán ira de Dios y otros que tendrán salvación por medio de Jesucristo. No podemos arrancar un texto para... Sin embargo, considero que han reducido el Espíritu Santo a un montón de ruido, movimiento y exagero dentro de la iglesia, reduciendo su poder a frenesí, a descontrol y a un circo espiritual llamado movimiento pentecostal. Creo que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con lo que vemos hoy y sus manifestaciones no son nada parecidas a las que se muestran hoy dentro de esas denominaciones. En segundo lugar, el uso que hacen de los dones espirituales me parece contrario a la Escritura. La mayoría de iglesias y denominaciones pentecostales vemos cómo entran en descontrol y hablan en ese balbuceo, hablan en lenguas de aquella manera en que balbucean y pronuncian palabras que no comprendemos, que nadie entiende, y se vuelve un descontrol en el que todo el mundo empieza a alzar su voz y a hablar en lo que hablan y llaman lenguas. El contenido de aquí en algunas referencias está bastante torcido. Se notan algunas pinceladas del Evangelio de la Prosperidad por ahí. Y a mí no me gusta, es decir, la tengo, fue un regalo, no la voy a tirar, ni la voy a quemar, ni nada por el estilo, pero no me apoyo en ella y bueno, ahí está. Las Asambleas de Dios, al ser un movimiento pentecostal, las Asambleas de Dios se adhieren a ese pensamiento, son dispensacionalistas y son, por ser el ministerio o quizá una de las denominaciones o la más grande que hay en la actualidad, no siempre ha sido así, porque el movimiento pentecostal es reciente en cuanto a su fundación como tal. Entonces, ahora tienen mucha fuerza y como han sido los que más han promovido el tema del rapto pretribulacional como un movimiento dispensacionalista, entonces las Asambleas de Dios tienen esa creencia. Para que veas, a John MacArthur lo miran y tienen la parte en la que lo aborrecen en cuanto a los dones, pero mira, por ahí... A todos y cada uno de ustedes que van a estar viendo este video a través de esta red social. Aquí estamos una vez más de regreso para continuar con nuestro tema que iniciamos la vez pasada, que lleva por título o el encabezado de nuestro tema, que es estudiando el rapto de la iglesia con el detractor Juan Manuel Vaz. En este caso vamos a mirar la segunda parte o el siguiente versículo. La vez pasada estuvimos revisando la primera carta del apóstol San Pablo a Tesalónica, capítulo 4, versículos 16 y 17, y lo estuvimos estudiando y profundizando conforme su contexto y conforme su trasfondo histórico que hace referencia a esos dos textos. Y hoy vamos a estar estudiando otros textos que el señor Juan Manuel Vaz usó con anterioridad en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2,
del versículo 1 hasta el versículo 4. Y antes de mencionar algunos otros detalles, pues vamos a estar revisando la palabra del Señor en este caso, en este momento voy a leer Reina Valera 1960. Voy a leer la palabra de Dios para comenzar, para que podamos entender de qué es lo que vamos a estar estudiando hoy, y todo lo que vamos a estudiar lo vamos a abordar o lo vamos a estudiar de una manera exegética. No vamos a estudiar meramente como fanatismo de una hermenéutica, de una mera denominación cristiana, evangélica o protestante, sino que vamos a buscar llegar a lo que se dice el primer sentido del texto, antes de nosotros crear una interpretación o relacionar los textos que vamos a estudiar con otras interpretaciones que creen diferentes denominaciones. Para comenzar, vamos a leer la palabra de Dios en la segunda carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 2, verso 1 al 4. Dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estas son nuestra base textual para nuestra segunda exégesis de los siguientes versículos que el señor Juan Manuel Vaz usó en su estudio El rapto de la iglesia. Y recuerden, nuestro tema se llama Estudiando el rapto de la iglesia con el detractor Juan Manuel Vaz. Juan Manuel Vaz, predicador reformado de origen español. Él ha dicho que los que creemos o él se ha atrevido a hablar que los cristianos de corte pentecostal hemos abandonado la Biblia, hemos dejado las escrituras y que nuestra creencia o nuestra postura simplemente es un mero pensamiento humano dispensacionalista. Y con anterioridad estuvimos hablando de que abiertamente y públicamente él se ha dedicado a difamar al movimiento pentecostal para él corroborar y aprobar lo que él considera la correcta interpretación, entre comillas, del punto de vista de la iglesia reformada. Él reprueba nuestras posturas para él decir que su posición es la correcta. Entonces nosotros vimos la necesidad de estudiar cuidadosamente, honradamente, honestamente y sinceramente este tema, especialmente con el señor Juan Manuel Vaz. Y también esta es una solemne respuesta a todos aquellos cristianos evangélicos que creen que van a estar para el tiempo de la manifestación del anticristo, para aquellos que se burlan y se mofan de nosotros porque creemos que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Entonces, de antemano, desde un principio, la iglesia cristiana en el primer siglo
ellos no predicaban arrebatamiento pretribulacionista, ni a la mitad de la tribulación, ni al final de la tribulación. Ellos predicaban la inminente venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Y eso podía ocurrir en cualquier momento. El apóstol Pablo lo esperaba en sus días. Otros escritores neotestamentarios también decían que el Señor venía pronto, incluyendo el apóstol Juan en la revelación de Apocalipsis y los demás escritores inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, algunos hermanos que desafortunadamente no van de acuerdo, incluso voy a mencionar en esta ocasión un pastor o un predicador del estado de Texas se comunica con el pastor de la iglesia donde pastorea nuestro hermano Gerardo, el pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal de Wichita, Kansas, para decirle que el arrebatamiento de la iglesia era después de la manifestación del anticristo. Entonces, esto también es una respuesta para él, porque en realidad nosotros lo consideramos un error bastante delicado en esa área. Y claro, los que tienen diferente postura también creen que lo nuestro es un error, pero no estoy aquí para probar o quién es mejor o quién es más inteligente o qué denominación tiene la razón, sino que vamos a estudiar de una manera exegética este tema. Y para comenzar, para no extenderme mucho, porque esto el día de hoy va a estar pero bastante interesante. Por ejemplo, en una pequeña introducción, nosotros, en un resumen pequeño, la vez pasada nosotros estudiamos, como les digo, en la primera parte o la exégesis número 1, estudiando el rapto de la iglesia con el detrator Juan Manuel Vaz, y lo abordamos o lo estudiamos de una manera exegética. Entonces, hoy vamos a hacer lo mismo. Y un pequeño resumen de la exégesis número 1 es que los tesalonicenses padecieron por causa de Jesús y estaban atribulados con relación a estas dos preguntas. Se preguntaban, ¿qué será de los mártires de Jesús? O sea, los que habían muerto por la causa de Cristo, a causa de las persecuciones. Otros se preguntaban, ¿es acaso la ira de Dios? Número 2, Pablo consoló a los tesalonicenses y también les hace saber que los cristianos mártires resucitarán. Y en segundo lugar, les hizo saber que Jesús descenderá y seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en el aire. Les habla de la esperanza bienaventurada, tanto como los que habían muerto por la causa de Cristo y los que estuvieran vivos en la venida del Señor para recoger su iglesia, tenían una esperanza bienaventurada, que Jesús no se olvidaría de su iglesia, porque Jesús vendría un día a recoger su iglesia. Ahora, las doctrinas protestantes o denominaciones protestantes no existían en el primer siglo. Todas las doctrinas protestantes que se conocen actualmente surgieron después de la reforma del señor Martín Lutero. Estamos hablando después del año de 1516-17 después de Cristo. En el primer siglo no existían las interpretaciones arrebatamiento pretribulacionista, arrebatamiento midi-tribulacionista, arrebatamiento post-tribulacionista. Entonces, como conclusión, Pablo creía en el retorno inminente o el regreso inminente del Señor Jesucristo por su iglesia. Entonces, Juan Manuel Vaz dice que él sí cree en el rapto o arrebatamiento de la iglesia, pero él dice que él cree en el arrebatamiento post-tribulacionista.
y dice que el arrebatamiento pretribulacionista no es correcto, pero el posttribulacionista sí. Incluso menciona hasta la final trompeta. Ahora, yo le quiero preguntar públicamente, ¿cuándo nació la doctrina de la interpretación dogmática post-tribulacionista? No nació en el primer siglo. En el primer siglo no existía eso. Por tanto, Juan Manuel Vaz es un mentiroso. Él simplemente maneja una hermenéutica reformada de su denominación y él reprueba todas las interpretaciones alrededor contrarias a su postura y defiende su creencia y dice que la interpretación reformada que él profesa, que él cree, es la correcta. Si vamos a hacer así, pues cada denominación está en lo correcto, porque por ejemplo los pentecostales creen que están en lo correcto. Los neopentecostales también creen que están en lo correcto. Los solo Jesús también creen que están en lo correcto. Los adventistas, los musulmanes, los judíos, los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, todos están en lo correcto, según su punto de vista. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, ¿cuántos de todos estaremos coordinados con el mensaje de la Escritura en el primer siglo? Entonces, si vamos a probar, si vamos a aplicar las cosas de esa manera, entonces pues todos tenemos la razón. Por eso les quiero decir que Juan Manuel Vaz es tramposo, es hipócrita y es mentiroso. Ahora, la Reina Valera que leíamos dice que el día del Señor está cerca. Bueno, la Reina Valera 1960, aunque es una buena versión, con esa me alcanzó el Señor, quiero decirles que tiene un pequeño error de traducción en esa parte y voy a leer la Reina Valera contemporánea y después voy a estar mostrando que esta es la parte más cercana al original. Por ejemplo, dice en la segunda carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces, el problema que se está tratando aquí es el día del Señor, o se creía en la confusión que el día del Señor ya había llegado. Entonces, en la nueva versión internacional dice de la siguiente manera: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone, se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Entonces el asunto que predominante de estos versículos es de que la iglesia de Tesalónica pensaba, o había algunos escritos que aparentemente llevaban el nombre de Pablo, y algunos mensajeros fraudulentos, engañosos, que decían que el día del castigo o el día del Señor ya había llegado. Entonces allí interpreta también el señor Juan Manuel Vaz que la expresión que se manejan en esos versículos dice que el regreso del Señor Jesucristo o el arrebatamiento de la iglesia no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo. Y esa es la parte que nosotros vamos a estudiar a continuación. De una manera exegética vamos a estudiar
este capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Tesalónica, vamos a profundizar para buscar llegar al primer sentido del texto para ver si Juan Manuel Vaz dijo la verdad o es que se fabricó un error él mismo o está difamando al movimiento pentecostal cristiano de sana doctrina o es un mentiroso. Bueno, nosotros vamos a mirar de la siguiente manera y le vamos a probar que nosotros no hemos dejado la escritura. Y si el señor Paul Washer y Juan Manuel Vaz es cierto que dijeron eso, pues de tal manera, aunque sean buenos predicadores en una área, Juan Manuel Vaz y Paul Washer son mentirosos. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, porque nosotros, los cristianos pentecostales, amamos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios con todo nuestro corazón. El hecho de que tengamos creencias y posturas diferentes no le da derecho a decir a ninguno de nosotros que hemos abandonado las Sagradas Escrituras. Bueno, continuamos en un momento. Vamos a estar mirando las evidencias textuales y exegéticas con lo que dice el idioma griego del Nuevo Testamento para llegar al primer sentido del texto. Bueno, como les decía desde un principio, aquí estamos para comenzar con nuestras evidencias textuales. Aquí está lo que les mencionaba desde un principio. Para continuar con nuestro estudio, nuestra exégesis número 2, basada en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Entonces, vamos a estar estudiando el tema del rapto de la iglesia con el detractor Juan Manuel Vaz, de origen español, y vamos a estudiar cada versículo de la Biblia en una forma exegética, una investigación seria y honesta. Y en el resumen que les mencionaba desde un principio, aquí lo tengo escrito, es de que los tesalonicenses padecieron por causa de Jesús y estaban atribulados con relación a qué sería de los mártires de Cristo, y se preguntaban que si era acaso la ira de Dios. Bueno, Pablo consoló a los tesalonicenses diciendo que los mártires resucitarían y que Jesús vendría a recoger su iglesia, es decir, seríamos arrebatados para encontrarnos con Jesús en el aire. En nuestra segunda parte, bueno, Jesús no se olvidará de su iglesia, porque Jesús vendrá a recoger su iglesia. Ahora, las doctrinas protestantes o denominaciones protestantes no existían en el primer siglo. Por tanto, en el primer siglo existía la iglesia cristiana bajo el liderazgo de los apóstoles de Cristo, que él escogió durante su ministerio antes de ser crucificado. En ese tiempo no existían ni luteranos, ni calvinistas, ni tampoco pentecostales, aunque se oiga feo. En ese tiempo existía lo que se conoce históricamente la iglesia apostólica del primer siglo. Y no, cuando digo apostólica, no me refiero a lo solo Jesús. Lo solo Jesús no tiene nada de iglesia apostólica. Ahora, por tanto, como no existía ninguna denominación protestante en ese tiempo, era la iglesia cristiana nada más del primer siglo. No existían las interpretaciones arrebatamiento pretribulacionista, ni arrebatamiento miditribulacionista, ni arrebatamiento posttribulacionista. En conclusión, Pablo no creía en ninguna doctrina de ninguna denominación protestante. Incluso Pablo se murió, se fue al cielo con el Señor, y Pablo no sabía que él iba a ser calvinista un día. Pablo no sabía que él iba a ser luterano, y Pablo no sabía que iba a ser metodista o pentecostal. Tampoco Pablo no creía en las interpretaciones modernas de este tiempo. Pablo creía
en el retorno inminente del Señor Jesucristo por su iglesia. Pablo creía que el Señor Jesucristo podía haber venido en cualquier momento. Incluso él pensó que iba a regresar en su época. Entonces, también quiero aprovechar para corregir al señor Juan Manuel Vázquez. Dice que iba a dedicar un video completo para hablar de Gigi Ávila. Y nosotros los pentecostales entendemos que Gigi Ávila también cometió algunos errores de interpretación, pero él era un verdadero hombre de Dios también. Ahora Gigi Ávila también creía, como el apóstol Pablo, que Cristo iba a venir en su época. Eso no lo hace falso profeta. Y Juan Manuel Vaz quiere colocar a Gigi Ávila y a todos los pretribulacionistas como falsos profetas por creer en esas posturas, porque según él, Jesucristo ya hubiera regresado. Eso fue lo que le pasó al falso maestro Dante Hebel, que decían que Cristo iba a venir y que iba a venir y no ha venido, y que Cristo iba a venir y iba a venir y que no ha venido. Se mofan de la venida de Cristo. Es lo mismo que le está aconteciendo al señor Juan Manuel Vaz. Entonces, el hecho de que nosotros creamos que Cristo puede venir en nuestra época no tiene nada de malo. Nosotros, los fieles cristianos, amamos la venida de Cristo, le esperamos fervientemente y anhelamos su regreso, porque la venida de Cristo por la iglesia es nuestra esperanza bienaventurada. Pero para los que amamos a Cristo y su venida, para los que no aman su venida, no es una esperanza bienaventurada, porque ellos están esperando al anticristo. Juan Manuel Vaz no está esperando a Cristo, está esperando al anticristo. Esa es la razón o el dilema que él defiende. Por ejemplo, comenzando con nuestro primer versículo, estoy presentando las evidencias textuales. En la segunda carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 2, versículo 1, comenzando con el versículo 1, nos habla el apóstol Pablo. Nos habla de la siguiente manera. Dice: pedimos más a vosotros, hermanos, acerca de la presencia del Señor, de nosotros, Jesucristo, y de nuestra reunión con Él. Aquí aparecen, en el primer versículo dice: pedimos a vosotros, hermanos, acerca de la presencia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Aparecen dos palabras importantes aquí. Por ejemplo, aparece la palabra parusía, que en la primera carta de Pablo a Tesalónica, diferentes versiones la traducen como venida. Pero aclaramos que la palabra parusía puede traducirse como venida o como presencia, o tiene diferentes maneras, formas de traducción. También aparece la palabra episunagoges, que habla de la reunión. La reunión de nosotros, de la reunión de nosotros con el Señor Jesucristo, cuando Él se haga presente o cuando Él venga por su iglesia. Esto es lo que dice el primer versículo de la segunda carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 2, verso 1. Ahora, esto es lo que dice el texto griego. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento en el texto griego. Este es el interlineal griego académico. Aquí usted puede mirar el texto griego traducido al español, los códigos de James Strong, y también le hace saber qué tipo de palabra es y cuáles son le llaman su morfología, cuál es su uso y su forma. Entonces, aquí usted puede contemplar, porque como lo escribí a mano, para los que son rebeldes y detractores,
Van a decir que lo escribí a mano para inventármelo yo, no, pero me tomé la libertad de poner el texto, el interlineal académico, elaborado por los expertos, los investigadores del texto griego, de donde se traducen las diferentes versiones. Por ejemplo, dice de la siguiente manera el verso 1: pedimos más a vosotros, hermanos, acerca de la presencia del Señor, de nosotros, Jesucristo, y de nuestra reunión con Él. El primer verso, noten que dice de la misma forma como yo lo escribí, pero al yo escribirlo, lo escribo porque hago estos ejercicios. Por ejemplo, marco las palabras importantes o sobresalientes en el primer versículo. Pablo hace referencia a una presencia de Cristo física, visible, para reunirse con su iglesia. Esto es lo que les quiero decir. Que nosotros los cristianos que creemos en la venida de Cristo por su iglesia, no creemos en un rapto secreto como dice Juan Manuel Vaz. Nosotros creemos que vamos a ver a Jesús literalmente, físicamente. Un ejemplo, cuando Jesucristo se aparece a sus discípulos después de resucitado, Él se aparece y dice: paz a vosotros. Y les dice: ¿por qué dudan en su corazón? Dice: tóquenme y vean que yo soy, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. O sea, Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, pero Cristo resucitó con un cuerpo físico, porque su cuerpo no se quedó en la tumba. Y al incrédulo, a Tomás, le dijo: mete tu dedo en mi mano y pon tu mano en mi costado y ve que yo soy. Y entonces Tomás terminó adorándole. Entonces la aparición de Jesucristo a los discípulos después de haber resucitado, eso fue físico, literal. Jesucristo se hizo presente. El día del arrebatamiento de la iglesia, o como dicen algunos, el día del rapto, o como dice mi persona, el día de la venida de Jesucristo por la iglesia lo vamos a ver literalmente, físicamente. Pero este verso comienza diciendo: señor Juan Manuel Vaz, porque este tema o este video lo estoy elaborando especialmente para usted y para todos los que están confundidos con este tema. Por ejemplo, aquí comienza diciendo que la parusía del Señor Jesucristo es para reunirse con la iglesia. Pablo habla de la iglesia de Tesalónica y de él mismo, nuestra reunión con él. Entonces les hace saber que Jesucristo aparecería físicamente, literalmente, para reunirse con su iglesia. Entonces, aquí comienza este versículo interesante. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir avanzando para después seguir nosotros con nuestro estudio. Por ejemplo, entonces San Pablo comienza con nuestra esperanza bienaventurada. ¿Sí? En el versículo 1 habla de la parusía, que es la venida. En el capítulo 2, versículo 1, es la parusía del Señor. La vez pasada lo estuve leyendo transliterado, pero si nosotros dijéramos parusía del Señor, se dice parusía ho kurios, que es la venida del Señor. Y abajo dice de nosotros, episunagoges, con Él, nuestra reunión con Él. Entonces, esta parusía ho kurios, para reunirnos con el Señor, que es la palabra episunagoges, cuando Él venga para reunirse con su iglesia, Él hace referencia a la reunión de Él con su iglesia. Y en la primera carta de Pablo a Tesalónica lo dice que es en el aire. Por ejemplo, la palabra parusía es sustantivo singular femenino, es sustantivo de paron, participio de parein, y significa estar presente o llegar a un lugar. Entonces, la palabra episunagoge, que está aquí, episunagoge, significa que es congregar, significa juntarse o reunirse. Y viene de episunago,
que es recoger sobre el mismo lugar. Entonces, esto significa la venida de Jesús para recogernos. Pablo comienza con el primer versículo de la segunda carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 2, verso 1. Pablo hace referencia a la venida de Jesucristo para recogernos, para recoger la iglesia. No está hablando de posturas pretribulacionistas, miditribulacionistas o posttribulacionistas. Se está hablando de la venida de Jesús para recogernos. Entonces, en la segunda carta de Pablo a Tesalónica, verso 1, San Pablo hace referencia a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, versículo 17, que es la venida de Jesús por su iglesia. Por ejemplo, vamos a mirar el texto griego. Aquí comienza, por ejemplo, vamos a leer el texto griego de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Nuestra lectura comienza desde aquí. Aquí usted puede ver el numerito en la esquina. Ahí comienza el versículo 16. Dice: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos o los que viven, los que hayan quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para el encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre, y así con el Señor, y así siempre con el Señor estaremos. Aquí aparece muertos en Cristo, o sea, los cristianos van a resucitar. Y aquí aparece la palabra arpagesometa, de que seremos arrebatados. Ahí está la palabra harpaxo, ser llevados. Entonces, en la segunda carta de Pablo a Tesalónica, como le decía, versículo 1, hace referencia en el versículo 1 a este acontecimiento, a la venida del Señor, que es la parucía del Señor para recoger su iglesia. Bien, entonces, esto es cuando el Señor decide cumplir su promesa. Ahora, para continuar, enseguida nosotros tenemos este texto, el versículo 2 del mismo capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Tesalónica. En el verso 2 dice: para que no rápidamente sean sacudidos vosotros de la mente, ni ser alarmados ni por medio de un espíritu, ni por medio de palabra, ni por medio de epístolas o una carta, como por medio de nosotros, como que está presente el día del Señor. Y allí en esta parte me tomé la libertad de marcar epístoles, que es carta, y también está presente, o sea que y luego día del Señor, que podríamos decirlo de la siguiente manera: gemera ho curios. Entonces, esta palabra es muy diferente a la palabra parucía. En la primera carta de Pablo a Tesalónica, donde dice: los que ya hemos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitan, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquella expresión es parusía ho curios, y aquí se encuentra gemera ho curios. La parusía, la palabra parusía y gemera son palabras muy distintas, muy diferentes. Entonces, en el versículo 2, el apóstol Pablo nos cambia el tema. Comienza hablando en el versículo 1, bueno, hermanos, con lo que ya les escribí en la primera carta, como quien decir, como si estuviera diciendo, con lo que ya les escribí acerca de la venida del Señor para reunirnos con Él, les rogamos, hermanos, y comienza diciendo en el verso 2, que no se dejen rápidamente ser sacudidos de la mente, ni que se alarmen ni por espíritu o por palabra o por carta, como que si fuera nuestra, como que ya está presente el día del Señor. Ahora aquí habla de otro tema. Primero hace referencia a la venida de Jesús para recoger la iglesia. Ahora está hablando de el día del Señor, y de una manera, me voy a adelantar un poco, pero lo que ahora comienza a hablar del castigo del Señor sobre los pecadores. Entonces, la venida de Jesús por su iglesia y el castigo sobre los pecadores son dos acontecimientos distintos que se pueden diferenciar el uno del otro. Este es el problema del señor Juan Manuel Vázquez, no hace diferencia del uno y del otro, porque él no conoce el Nuevo Testamento griego, y si lo conoce es necio. Entonces aquí nosotros podemos ver claramente que parusía del Señor y gemera ho curios son dos expresiones totalmente diferentes. Aquí podemos mirar la palabra gemera, la subrayé, la circulé. Gemera, que significa día, y parusía. Si usted mira las letras griegas, tanto como en griego, y la manera de pronunciarse y la manera de traducirse al español, son dos palabras muy distintas. Parusía es una cosa y gemera es otra cosa. Parusía significa venida, llegada o presencia, y gemera significa día. Puede significar, el significado original de ella en sí significa un día, puede significar un día lunar o un día solar, o sea, un día en la expresión que manejan los hombres. Pero los intérpretes o los escritores sagrados usaron esta palabra para referirse a un momento especial o específico donde Dios hace algo o donde Dios trata con el ser humano. En este caso, en la primera carta, la segunda carta, gemera se relaciona con el día del castigo del Señor sobre los rebeldes. Entonces, el uso que se le da a la palabra gemera en estas cartas es eso. Y el uso que se le da a la palabra parusía es en la venida de Jesucristo para recoger la iglesia. En esa parte, quiero decirte, señor Juan Manuel Vaz, no eres honesto. O simplemente te faltó tener un estudio serio, o te faltó ser instruido en este tema. O eres uno de los tantos que se dedican a ser detractores del movimiento pentecostal de sana doctrina, en especial de las Asambleas de Dios, que creemos en la teología dispensacionalista de cómo Dios ha tratado con el ser humano a través de la historia, y que creemos en el arrebatamiento pretribulacionista porque tenemos nuestras razones. Ahora vamos a continuar con este asunto porque no es mi intención defender de una manera
enconada o fanática esta parte, simplemente que quiero demostrarle al señor Juan Manuel Vaz y al público que va a mirar esto, el error garrafal, la mentira y la hipocresía que maneja este señor. Aquí nosotros tenemos el texto griego en el versículo 2, en la segunda carta de Tesalónica, versículo 2, comenzando desde aquí, dice: para no rápidamente ser sacudidos vosotros de la mente, ni ser alarmados, ni por medio de un espíritu, ni por medio de palabra, ni por medio de una carta, como por medio de nosotros, como que está presente el día del Señor. Aquí usted puede mirar en el texto griego gemeraho kurios. Entonces usted puede mirar que aquí no aparece la palabra parusía, esta es la palabra gemera, día del Señor, o sea, el día del castigo del Señor sobre los rebeldes. Seguimos avanzando. Por ejemplo, en esta parte, en la segunda carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Pablo hace referencia a un acontecimiento distinto. En el versículo 1 hacía referencia a la parusía del Señor para reunirse con su iglesia. En el versículo 2 del capítulo 2 a Tesalonicenses hace referencia a gemeraho kurios, que es el día del Señor o el día del castigo del Señor sobre los rebeldes. Entonces aquí el apóstol Pablo ya da un paso y cambia de tema. Dice: bueno, con lo que yo les dije acerca de la venida de Jesús para reunirnos con Él, y con lo que tiene que ver con el día del castigo del Señor, no se alarmen, en el sentido de que el día del Señor está presente. Se lo estoy parafraseando de una manera rápida para mostrarles la siguiente parte. Ahora, en la primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, comienza el texto diciendo: acerca pero de los tiempos, kairos, acerca pero de los cronos y de los kairos, tiempos o ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba. Dice: vosotros mismos saben, dice, porque vosotros mismos con precisión saben en el texto griego dice de la siguiente manera, para verlo más claro, dice, comenzando del versículo 2, dice: vosotros mismos, porque con precisión sabéis que el día del Señor, como ladrón en la noche, así viene. En el verso 1 dice: porque, dice, acerca pero de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienes necesidad vosotros de que les escriba, porque vosotros mismos con precisión sabéis que el día del Señor, como ladrón en la noche, así viene. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo a Tesalónica en el versículo 2 hace referencia a lo que él dijo en su primer carta en el capítulo 5, versículo 1 y 2, y comienza mencionando cronos y kairos. Por ejemplo, los que estudian bien estas cosas, de antemano, el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas, al crear él la creación existente para nosotros los seres humanos, asimismo también creó el tiempo para nosotros, porque él en la eternidad, para él no existe el tiempo, porque eternidad es donde no existe el tiempo ni el espacio.
pero para los humanos sí. Entonces, el Señor tiene control del tiempo que manejan los hombres, o sea que Él es Señor por encima de ese tiempo, pero también el Señor tiene control de un tiempo específico donde obra Dios y trata con el ser humano y cumple sus promesas a través de la historia o a través del tiempo. Todos los que estudian esas cosas saben lo que hace referencia. Comienza con el versículo 1, que no tiene necesidad que les escriba porque ellos ya estaban bien instruidos. Entonces, el apóstol Pablo es un fariseo, es un rabino convertido al cristianismo. Entonces, sabemos que aunque su natalidad no es meramente, o su raíz no es meramente de la tribu de Judá, sino que viene procedente de la tribu de Benjamín, cuando nosotros los cristianos hacemos referencia a él como un judío auténtico, porque su vocabulario, pues, y su manera de enseñar es auténtico de un judío convertido al cristianismo, en un término genérico que la gente pueda comprender. Ahora, comienza con esta parte. Ya nosotros leímos el versículo 1 y vamos a continuar con el verso que sigue. En el verso 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice: vosotros mismos, porque con precisión sabéis, y aquí yo me tomé la libertad de subrayar lo que dice, que el día del Señor como ladrón en la noche, así viene. Incluso hasta la palabra para decir que viene, se usa la palabra erketai. No se usa la palabra parusía como algunos piensan. En el texto griego, uno tiene que aprender a diferenciar las palabras. Aunque hay palabras que se pueden traducir igual al español, no meramente quiere decir que es lo mismo que dicen en español. Por eso es importante llegar o hacer un estudio científico para llegar al primer sentido del texto. Por ejemplo, aquí dice gemera curios, el día del Señor. O sea que los cristianos de Tesalónica ya habían sido instruidos por el apóstol Pablo de que el día del castigo vendría repentinamente. O sea que sin aviso previo, simplemente Dios lo dejaría caer sobre ellos repentinamente, pero no sobre los cristianos, sino sobre los pecadores. Entonces, si usted pone atención, día del Señor o la venida del día del Señor no tiene que ver con la venida de Jesús por la iglesia. Esto es el día del castigo del Señor sobre los rebeldes. Entonces aquí nosotros ya encontramos que el señor Juan Manuel Vaz es mentiroso, miente en gran manera, porque él entrelaza o mezcla la venida de Jesús por la iglesia con el día del castigo del Señor sobre los pecadores. Y yo lo estoy probando con un texto. Ahora vamos a ver el texto griego. Por ejemplo, leíamos el verso 2, ¿verdad? Entonces, comenzando en el verso 2 dice: vosotros mismos con precisión sabéis que el día del Señor, aquí ve la palabra griega, gemera curios, como ladrón en la noche, así viene. O sea que aquí no está hablando de parusía del Señor para recoger la iglesia, sino de el día del castigo del Señor sobre los rebeldes. Viene como ladrón en la noche, como repentinamente. O sea que aquí no está hablando de rapto, ni arrebatamiento pretribulacionista, ni miditribulacionista, ni posttribulacionista. Está hablando de un tema diferente. Ahora, en primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3,
dice de la siguiente manera: cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. Ponga atención a la traducción en español de lo que dice sobre ellos. No dice sobre nosotros, no dice sobre Pablo, no dice sobre los tesalonicenses, sobre ellos. ¿Y quiénes son ellos? En el primer capítulo de la segunda carta de Pablo a Tesalónica, ellos significan los gentiles o los pecadores que no obedecen el evangelio de Jesucristo. Es decir, los que no aman a Dios, los que no tienen a Cristo. Entonces, ellos no es la iglesia, ellos no son los cristianos. Entonces, si va a caer el castigo del Señor sobre ellos, es sobre los pecadores. Y dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por ejemplo, de acuerdo con la primera carta de Pablo a Tesalonicenses capítulo 5 del 1 al 3, el Gemera Jocurios, o el día del Señor, dice que vendrá como ladrón en la noche, es decir, repentinamente. Y dice que el día del Señor, o el Gemera Jocurios, viene después de que digan paz y seguridad. Vendrá sobre ellos, es decir, los pecadores no arrepentidos, destrucción repentina. Ahora, esto ocurre después que se cumple la profecía que está aquí, dicha por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, en primera carta de Pablo a Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17. La parusía Jocurios. Entonces, si usted mira la expresión aquí, Gemera Jocurios, parusía Jocurios, son dos palabras totalmente diferentes y son dos acontecimientos separados. Estos acontecimientos, el Gemera Jocurios, el día del Señor y la venida de Jesús por la iglesia, están separados por una proclamación de paz y seguridad. Esto es lo que ha hecho entender y pensar y creer a varios cristianos que el Señor Jesucristo recoge la iglesia primero, después, a causa de este gran caos que proféticamente se menciona, porque va a ser un caos global, millones de personas van a desaparecer. Lo primero que van a necesitar el mundo es paz y seguridad. Entonces ellos se las van a arreglar para traer paz y seguridad aparentemente, y cuando ellos se sientan seguros, dice que vendrá destrucción repentina. Pero lo que dice aquí en primera a Tesalonicenses 4, 16 al 17, la parusía Jocurios para recoger la iglesia, ya habrá acontecido antes de esta proclamación de paz y seguridad, porque Pablo comienza primero hablando de la venida de Jesús por la iglesia y después comienza a relatar la proclamación de paz y seguridad y el día del Señor y la destrucción repentina sobre los pecadores. Y aclaro, el apóstol Pablo está hablando entre el 50 y el 52 después de Cristo, en el primer siglo, antes de que existiera tu denominación, señor Juan Manuel Vaz. Ahora, esto ocurre después que se cumple la primera carta, la profecía de primera a Tesalonicenses 4, 16 al 17, que es parusía Jocurios, la venida del Señor. Esto significa, Juan Manuel Vaz, la venida física de Jesús para recoger a su iglesia. ¿Ok? Esto es para que entiendas y sepas y te quede claro que nosotros no creemos en un rapto secreto. Nosotros vamos a ver físicamente, literalmente, al Señor Jesucristo, porque es lo que dice Pablo, que Cristo vendrá, se hará presente, llegará al lugar
donde Él recogerá a la iglesia y se encontrará con ellos en el aire. Y cuando Jesús aparezca, nosotros lo vamos a ver físicamente. Digo nosotros porque esa es mi esperanza, porque la tuya no es, tu esperanza es ver al anticristo. Entonces, la venida física de Jesús para recoger su iglesia, es obvio que vamos a ver al Señor glorioso en las nubes, porque nosotros nos vamos a encontrar con Él, y al encontrarnos con Él, pues lo vamos a ver. Cuando Jesucristo resucitó y se apareció a sus discípulos después de la resurrección, lo vieron físicamente, porque resucitó con un cuerpo físico. Ahora, la iglesia es arrebatada y después de una búsqueda de paz, entonces les caerá el castigo del Señor a los rebeldes. Eso es el orden en que está profetizado estos acontecimientos por boca del apóstol Pablo. Y aclaro, si te quieres justificar por capítulos y versículos, en el primer siglo, todo filólogo, todo estudioso serio de la escritura, incluso búscate una copia de un papiro antiguo y te vas a dar cuenta que en el primer siglo no se manejaban ni capítulos, ni versículos, ni encabezados. Entonces no puedes tú querer entrelazar capítulos y versículos porque no existía eso en ese tiempo. Eso ya es una metodología más moderna para supuestamente estudiar con más claridad las escrituras, pero eso no existía en el primer siglo. Así es que si te quieres basar a capítulos y versículos, bueno, quiero decirte, varón, que estás en un grave error si haces eso. Aquí está la profecía de la primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, lo que llamamos la esperanza bienaventurada, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para el encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto lo escribió Pablo hablando de una manera posmoderna para que nos podamos entender. Esto lo escribe en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Antes de que él escribiera el capítulo 5, verso 1, 2 y 3, donde habla de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, vendrá sobre de ellos, cuando ellos digan paz y seguridad, dice que vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, esto es lo que comienza a escribir Pablo, o lo que dice Pablo después de que Jesús recoge la iglesia. Y te aclaro, el apóstol Pablo no pertenecía a la denominación pentecostal de este tiempo. Entonces, si Pablo creía de esa forma, yo prefiero creerle al apóstol Pablo que a tu postura loca, porque tu postura loca es de un intérprete reformado que ni siquiera cree lo que creía Pablo. Por ejemplo, Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo. Pablo hablaba en otras lenguas. Pablo fue usado por Dios para hacer milagros y sanidades y liberaciones. Entonces, lo que creía el apóstol Pablo no lo crees tú, señor Juan Manuel Vaz. Y si vamos a poner la fe en alguien, pues vamos a poner la fe en los escritos inspirados por el Espíritu Santo por mano del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es un apóstol directo de Jesucristo. Y tú no eres más que un simple reformado que ni siquiera cree en el Espíritu Santo, aunque digas que sí, pero no es cierto. Entonces Pablo habla de la venida de Jesús por su iglesia antes de una proclamación de paz y seguridad y antes de que cae la destrucción repentina. Entonces, primero se lleva a la iglesia, se proclama paz y seguridad y cae el gemera jocurios, que es el castigo del Señor sobre los pecadores. Esto es antes de que existieran las denominaciones.
Entonces, amado público, amado oyente que me está escuchando en este momento, todavía ni termino y ya demostramos públicamente y abiertamente las herejías, los errores y las mentiras y las difamaciones del señor Juan Manuel Vaz, porque Juan Manuel Vaz en su postura reformada hace quedar a Pablo como mentiroso, porque los escritos de Pablo están de una manera ordenadas por el Espíritu Santo, porque así fue como los escribió él en el primer siglo, entre el 50 y 52 después de Cristo. Esto es lo que dice después de que él habla de la venida de Jesús por la iglesia. Él comienza en el capítulo 5, versículo 1 hasta en adelante, dice, acerca pero de los tiempos y de las épocas, hermanos, no necesidad tenéis vosotros de escribir vosotros mismos, porque exactamente sabéis que el día del Señor, aquí gemera, curios, como ladrón en la noche, así viene. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces de repente a ellos sobreviene destrucción. O sea, de repente sobreviene destrucción, o sea, destrucción repentina, así como el dolor de la mujer embarazada, y de ningún modo escaparán. Esto lo escribe Pablo después de que escribe capítulo 4, versículo 16-17. Él después da un paso más adelante, hablar de la proclamación de paz y seguridad y de el día del Señor como la destrucción repentina sobre los rebeldes. Entonces Pablo en el primer siglo enseña a Tesalónica que Cristo primero recoge la iglesia y después hay una proclamación de paz y seguridad y repentinamente cae el castigo del Señor sobre los rebeldes. Entonces, el apóstol Pablo no está basándose en Mateo 24, ni tampoco se está basando en algún otro escrito. Ahora, Pablo es Saulo de Tarso, es un rabino, es un fariseo. Este varón, este rabino, este maestro, apóstol a los gentiles, él conocía perfectamente el libro del profeta Daniel del Antiguo Testamento, donde habla que de la famosa revelación o manifestación de un hombre de pecado blasfemo y que sería destruido por el Señor y que el Señor le daría el reino a sus santos. Entonces Pablo ya conocía estos temas con perfección, pero lo que Pablo no conocía era la revelación del Evangelio, porque Pablo no había sido salvo todavía. Ahora Pablo, con la revelación del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, interpreta el Antiguo Testamento con la revelación de Jesús y entrelaza el tema del profeta Daniel con el tema de la venida de Jesús por la iglesia. Entonces Pablo habla de que la iglesia es bienaventurada porque se va con el Señor, los cristianos resucitan, los que están vivos son arrebatados, después una proclamación de paz y un castigo divino sobre los pecadores. Entonces, claramente podemos entender que la iglesia es levantada primero antes de que caiga el castigo del Señor. Entonces, esto ocurre según lo que está mencionando el apóstol Pablo. Esto ocurre antes aún de la manifestación del hombre de pecado. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Gemera ho curios. Entonces, en el versículo 2, Pablo los exhorta que no se dejen alarmar. ¿Okay? Esto es lo que nosotros leíamos en el versículo 2, que dice, para que no rápidamente sean sacudidos vosotros de la mente
ni sean alarmados ni por medio de un espíritu, ni por medio de palabra, ni por medio de una carta, como que por medio de nosotros, como que está presente el día del Señor, Gemera Jocurios. Ahora, Pablo tiene sus muy buenas razones para decir esto, porque de acuerdo a la investigación que nosotros realizamos del mismo texto, Pablo está hablando de que había algunas cartas circulando con el nombre de San Pablo, que decían engañosamente que el día del castigo había llegado ya a Tesalónica. Entonces ese era el problema, que había un gran escándalo, un gran alarme entre los cristianos de Tesalónica, que pensaban que el castigo del Señor ya estaba cayendo. Entonces estaban preocupados estaban confundidos tocante la venida del Señor, así como está confundido Juan Manuel Vaz, y también estaban confundidos tocante el juicio de Dios, porque la persecución que vivió Tesalónica fue tan terrible, tan tremenda, que llegaron a pensar o llegaron a creerle a estos falsos maestros que ya era el día del castigo del Señor. Y lo que ellos no comprendían es que la iglesia no fue puesta para ser castigada como los pecadores. La iglesia padece, lucha y sufre por causa de la fe, pero no está para sufrir el castigo divino. Ese es otro error que voy a aclarar más adelante, que él también niega abiertamente esas cosas. El señor Juan Manuel Vaz dice en el versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos de acuerdo que estamos hablando en esto. Estamos hablando de Gemera Jocurios, que es el día del castigo del Señor. Ese día, que es el día del castigo del Señor, dice que no vendrá. Dice, nadie os engañe. Dice, o sea, hay gente mentirosa. Aquí Pablo menciona a los engañadores. Había gente engañando a los de Tesalónica. Que no los engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, el castigo del Señor no vendrá sobre los pecadores de la tierra sin que primero venga dos cosas: la apostasía y la manifestación o la revelación del hombre de pecado. Vamos a continuar. Dice aquí el texto griego, dice, viene la apostasía, aquí está, apostasía primero, y se revela el ser humano, antropos, hombre, de la iniquidad, anomías, que es pecado, hombre de rebelión, o el hombre sin ley, el hijo de perdición. Entonces, el castigo divino no vendrá sin que acontezcan dos cosas: la apostasía y la revelación del hombre de pecado, el gran rebelde contra Dios. En el verso 3, en el texto griego dice que no los engañe, dice, no alguien a vosotros engañe, que no los engañe nadie conforme en ninguna manera, porque si no viene la apostasía primero y se revela el ser humano de la iniquidad, el hijo de la perdición, entonces que no se deja. Pablo en la segunda carta, él escribe para corregir y aclarar a los que estaban confundidos. No se dejen engañar en ninguna manera, porque el castigo divino no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es lo que proféticamente se conoce como el anticristo. Aquí en ninguna manera Pablo está hablando de la parusía jocurios para recoger la iglesia. Está hablando de un tema diferente. Primero les comienza en el verso 1 de la segunda carta de Tesalónica, capítulo 2, verso 1. Dice, con lo que ya les dije de la venida de Jesús para recogernos, y ahora
con lo que tiene que ver con el castigo del Señor sobre los pecadores, él dedica bastantes versículos para aclarar este asunto, porque el asunto era grave. Parece ser que estaban más confundidos tocante el castigo del Señor que con la venida de Jesús por la iglesia. Ahora, en la segunda carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De acuerdo con estos escritos del apóstol Pablo, dice que después de una gran rebelión en contra de Dios, que es la apostasía, después que se ha revelado el hombre de perdición al mundo, y después que el soberbio hijo de perdición se autoproclama ser Dios en el santuario de Dios, acontece este acontecimiento que nosotros conocemos como el día del Señor o Gemera Jocurios. Aquí está en el texto griego, en el versículo 4, aquí en adelante, aquí está el número 4, dice: el que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, de tal modo que él en el santuario de Dios se sienta mostrándose a sí mismo que es Dios. Entonces, primero, dice que viene la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado, y este rebelde, una vez manifiesto, entra en el templo de Dios y se manifiesta como que él mismo es Dios, es un usurpador. Y Pablo dice que si no acontece esto, el castigo divino no vendrá sobre la tierra. Ahora, esta manifestación del hombre de pecado viene después de la proclamación de paz, porque primero, en la primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, resucita a los cristianos que ya murieron por diferentes razones o por padecimiento de la fe, en este caso la Tesalónica, y se lleva a la iglesia que le espera, o nos encontramos con el Señor. Entonces hay una proclamación de paz y viene el castigo del Señor sobre los rebeldes, pero dice que el castigo no viene sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces nosotros miramos que el castigo del Señor está dividido de la venida de Jesús por la iglesia por una proclamación de paz. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que Jesús se lleva a la iglesia antes de que se proclama paz y seguridad y antes de la manifestación del hombre de pecado. Y esto que nomás estamos mirando los escritos del apóstol Pablo, primera y segunda carta, entonces esto no está hablando de Mateo o de Juan o de San Pedro. Este es el escrito de Pablo. Es lo que te quiero decir, Juan Manuel Vaz. Estos escritos del apóstol San Pablo, hay que buscar llegar al primer sentido del texto para entender a qué se refiere, por qué escribió Pablo estas cartas, a quién las escribió, en qué época las escribió, cómo se relaciona la venida del Señor por la iglesia y el castigo del Señor sobre los pecadores. Antes de entrelazar o crear otras interpretaciones, primero hay que mirar el primer sentido del texto. Por ejemplo, dice: entonces, después de que ocurre eso, la manifestación del hombre de pecado, la apostasía, la rebelión y todo eso, de que se siente en el templo como Dios, entonces vendrá el Gemera Jocurios, que significa día del castigo del Señor. Esto no significa venida del Señor por su iglesia, sino el castigo divino a los rebeldes que no son de Cristo. Esto ocurre después
de lo que se menciona en 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versos 16 y 17, después de que Jesús recoge la iglesia. Claramente se puede entender esto. Esta es la razón de que el Señor Jesús, de que el apóstol Pablo dice lo siguiente. Y aquí voy a recordarle a mis oyentes y también a Juan Manuel Vaz una expresión rebelde y grotesca de su parte. Por ejemplo, dice, ¿dónde dice allí arrebatamiento? ¿Dónde dice allí el rapto de la iglesia? ¿Ves algo de arrebatamiento allí? ¿Ves algo de rapto allí? Entonces él agarra el texto y lo recalca y lo echa en cara a todas las personas que creen en el arrebatamiento de la iglesia. Pero esta es la razón que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Aquí en adelante dice que los tesalonicenses se habían convertido de corazón al Dios verdadero, de los ídolos a Dios al Dios verdadero, y ahora dice, esperaban al Señor de los cielos, dice, y ahora esperaban al Hijo, y esperaban al Hijo de los cielos, al que levantó de entre los muertos a Jesús, el que libra a nosotros de la ira que viene. ¿Y cuál es la ira que viene? La ira que viene es el gemera jocurios. Ahora, de acuerdo con lo que está hablando Pablo en la primera carta y en la segunda carta, el primer sentido de estos textos, la ira que se menciona o la ira que viene es el castigo venidero. Ahora, los que somos cristianos entendemos, el castigo puede ser morir en pecado y que el alma puede terminar en el infierno, pero eso ya es meternos de una manera más profunda, más allá. Pero si nos quedamos en esta carta, el castigo que viene es el día del Señor, es el gemera jocurios o el castigo del Señor sobre los rebeldes, sobre los que no tienen a Cristo. Entonces los de Tesalónica, por haber creído en Cristo, ahora esperaban al Hijo de Dios de los cielos, al que Dios resucitó de los muertos, y que por haberse entregado a Dios de corazón serían librados de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? El día del Señor, el gemera jocurios. Antes de meterse en otra parte, primero hay que ver el primer sentido del texto, señor Juan Manuel Vaz. Y esto es lo que, por esta razón escribe también en la primera carta de Pablo a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque no nos ha puesto a nosotros Dios para ira, sino para obtener la salvación por medio del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, salvación, entendemos nosotros, bueno, aquí está la palabra que se usa para la soteriología. Soter. Aquí está salvación. ¿Okay? La salvación del Señor. Y también está la palabra ira. Orge. Entonces, la ira es el castigo del Señor sobre los rebeldes. ¿Qué ocurre después de que el Señor levanta la iglesia? Según lo que acabamos de mirar, los escritos del apóstol Pablo. Entonces, Dios le dice Pablo a Tesalónica, porque no nos ha puesto Dios para el gemera jocurios, para recibir la ira o el castigo divino, sino la salvación. Ahora, la salvación de la que habla Pablo, según el primer sentido de este texto, la salvación involucra tanto el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, pero la salvación que se refiere él es a la resurrección de los cristianos y a la venida de Jesús para recoger la iglesia. O sea que nuestra salvación involucra tanto
nuestra salvación, la liberación del pecado para vivir para Dios, la restauración de nuestra comunión con Dios, porque la perdió el hombre por causa del pecado, pero la salvación involucra la esperanza de la resurrección, la esperanza de vivir la vida después de esta vida o vivir la eternidad con Dios. Entonces, esa salvación se manifiesta en su plenitud, podemos decirlo así. No quiero oírme como decir una herejía. Quiero buscar la mejor manera de decirlo, porque en este momento no estamos trazando lo que se llama la doctrina de la salvación como comúnmente la conocemos, sino que estamos hablando del primer sentido de esta carta. Para todo el que es buen oyente, claro, el que es falso va a agarrar las palabras y las va a tergiversar como él quiere. Pero la salvación de la que habla Pablo es ser librados del castigo que viene y de ser resucitados y de ser llevados por Cristo cuando Él venga. Entonces, a eso se refiere. Entonces, dice el señor Juan Manuel Vaz que la salvación no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, entonces cuando Cristo venga por la iglesia, ¿no te vas a ir? Todos los que crean como Juan Manuel Vaz no se van a ir, porque la salvación no es solamente recibir el perdón de nuestros pecados, sino que la salvación involucra la resurrección de los cristianos y también la esperanza de irse con Él para vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo, porque somos salvos. Entonces Juan Manuel Vaz dijo una herejía, una blasfemia y una mentira, digamos así, porque cuando dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación, a eso se refiere, a que no vamos a recibir el castigo del Señor y que nuestra salvación tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, que es la resurrección de los cristianos y el recogimiento de los cristianos que están vivos para encontrarse con el Señor en el aire. Entonces, con el texto griego nosotros aclaramos que Juan Manuel Vaz es un mentiroso. Aquí es lo que está hablando de nuestra esperanza bienaventurada. Esto es lo que dice en el verso 16. Capítulo 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, desciende del cielo. Los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para el encuentro del Señor en el aire. Esto significa, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acabamos de mirar otros escritos, otros textos del mismo apóstol Pablo en la primera y segunda carta, que esta salvación se manifiesta antes de la proclamación de paz y seguridad y antes de que se manifiesta el hombre de pecado. Entonces, de acuerdo con el escrito del primer siglo del apóstol Pablo, o las copias que nosotros tenemos preservadas del primer siglo hasta el día de hoy, porque estamos leyendo una copia, claro que no estamos leyendo el original, ¿verdad?, del primer siglo, pero esto es una copia de lo que se considera los escritos del primer siglo. Entonces, lo que escribió Pablo entre el 50 y 52 después de Cristo, llegamos a la conclusión que el arrebatamiento de la iglesia o la venida de Cristo es antes de la manifestación del anticristo, antes de que se proclama paz y seguridad. Entonces quiere decir que lo que comúnmente conocemos hoy en día sí es correcto y sí es aprobado por la exégesis, que el arrebatamiento de la iglesia, de acuerdo con la primera y segunda carta de Pablo, el arrebatamiento de la iglesia sí es pretribulacionista. La iglesia se va con el Señor Jesucristo antes de que se manifiesta el anticristo y antes de que se hace una proclamación de paz y seguridad en el mundo entero. Entonces, con esta manera aclaramos que o concluimos nuestra segunda exégesis número 2, basada en segunda carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4,
estudiando el rapto de la iglesia, estudiando el rapto de la iglesia con el detractor Juan Manuel Vaz. Entonces, amado oyente, amado hermano, Dios te bendiga y continuamos en la próxima con la siguiente exégesis y quedamos claro que hasta aquí se terminan nuestros textos. Dios me le bendiga. Así que, señor Juan Manuel Vaz, estás equivocado. Difamaste a las asambleas de Dios, difamaste al movimiento pentecostal, eres mentiroso, eres hipócrita, eres difamador y estás errado y confundido en tus interpretaciones. Y ahora, lamentablemente, estás en una condición muy crítica y muy triste por tus diferentes creencias y tus diferentes posturas, y quieres corregirnos a los hermanos cristianos pentecostales que creemos en el arrebatamiento pretribulacionista, pero en realidad ni tú mismo estás cuerdo con tus interpretaciones. Honestamente, señor Juan Manuel Vaz, nosotros los pentecostales y las asambleas de Dios le creemos al apóstol Pablo. Tú no tienes ni un centímetro del apóstol Pablo, así que el apóstol Pablo es un apóstol directo del Señor Jesucristo. Él es un hombre inspirado por el Espíritu Santo y el escrito de él está claro que el arrebatamiento de la iglesia es pretribulacionista. Señor Juan Manuel Vaz, esperamos que te arrepientas y te conviertas de tu maldad, de tus mentiras, de tus burlas, difamaciones y mentiras, y entiendas que los que estudiamos la Biblia de una forma dispensacionalista y los que creemos en el arrebatamiento pretribulacionista no hemos dejado la Biblia. Al contrario, amamos la Biblia y amamos fervientemente y apasionadamente la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. Entonces, lo que dice que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, es eso, que no vamos a sufrir el gemera jocurios, el castigo del Señor, y el Señor nos recoge antes del gemera jocurios y antes de la proclamación de paz. Por tanto, la iglesia se va antes de la manifestación del anticristo, según la primera carta y la segunda carta del apóstol Pablo. Amado oyente, amado cristiano, Dios te bendiga. Aquí están las evidencias, todo lo elaboramos sin fines de lucro y voy a estar colocando las evidencias textuales para consultar, para que todo aquel pueda consultar con los textos griegos originales y la diferente información sin fines de lucro. No hacemos negocio con la fe, lo hacemos por amor a Cristo y por amor a las almas, para que la gente salga del error, se enamore de Cristo y se apasione más por el arrebatamiento de la iglesia. Dios le bendiga mucho. Hasta la próxima. Hoy vamos a hablar de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o como otros la conocen, la doctrina del rapto. Rapto no me gusta, porque arrebatamiento al menos es una palabra que sí aparece en algunos textos de la Escritura, es decir, seremos arrebatados. La palabra rapto como un sinónimo es que me suena casi como a un secuestro desagradable. Yo no sé a ustedes, pero a mí la palabra rapto me suena a alguien que no me quiere, que me secuestra para sacar un beneficio de mí. No me gusta esa palabra. Pero vamos a hablar del arrebatamiento. ¿Dónde ahí habla de la gran tribulación? ¿Dónde ahí habla del arrebatamiento? Ahí solo está diciendo que nosotros, el pueblo de Dios, somos puestos para salvación y no para ira, como los enemigos de Dios que serán castigados eternamente. Pero ¿dónde habla ahí de arrebatamiento? Yo quiero que tú lo veas, hermano. ¿Ves algo de arrebatamiento ahí? ¿Ves algo de tribulación ahí? Habla ira y habla salvación. Y tú y yo no tendremos ira. Los no creyentes sí tendrán ira. Los impíos sí tendrán ira. Pero tú y yo tenemos
Salvación por medio de Jesucristo. Ese texto no habla del arrebatamiento, no habla de la gran tribulación, habla de unos que tendrán ira de Dios y otros que tendrán salvación por medio de Jesucristo. No podemos arrancar un texto para... Sin embargo, considero que han reducido el Espíritu Santo a un montón de ruido, movimiento y exagero dentro de la iglesia, reduciendo su poder a frenesí, a descontrol y a un circo espiritual llamado movimiento pentecostal. Creo que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con lo que vemos hoy y sus manifestaciones no son nada parecidas a las que se muestran hoy dentro de esas denominaciones. En segundo lugar, el uso que hacen de los dones espirituales me parece contrario a la Escritura. La mayoría de iglesias y denominaciones pentecostales vemos cómo entran en descontrol y hablan en ese balbuceo, hablan en lenguas de aquella manera en que balbucean y pronuncian palabras que no comprendemos, que nadie entiende, y se vuelve un descontrol en el que todo el mundo empieza a alzar su voz y hablar en lo que hablan y llaman El lenguas. contenido de aquí en algunas referencias está bastante torcido. Se notan algunas pinceladas del Evangelio de la Prosperidad por ahí y a mí no me gusta. Es decir, la tengo, fue un regalo, no la voy a tirar, ni la voy a quemar, ni nada por el estilo, pero no me apoyo en ella y bueno, ahí está. Las Asambleas de Dios, al ser un movimiento pentecostal, las Asambleas de Dios se adhieren a ese pensamiento, son dispensacionalistas y son, por ser el ministerio o quizá una de las denominaciones o la más grande que hay en la actualidad, no siempre ha sido así, porque el movimiento pentecostal es reciente en cuanto a su fundación como tal. Entonces, ahora tienen mucha fuerza y como han sido los que más han promovido el tema del rapto pretribulacional como un movimiento dispensacionalista, entonces las Asambleas de Dios tienen esa creencia. Para que veas, a John MacArthur lo miran y tienen la parte en la que lo aborrecen en cuanto a los dones, pero mira, por ahí...